¿Cómo puedo conocer para estos últimos tiempos el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo? Primera de Juan 4 nos muestra y nos revela cómo el hombre podía discernir y cómo el hombre podía detectar el espíritu del anticristo cuando éste le atacase. El espíritu del anticristo es un espíritu que cuando toma posesión de la mente y el corazón del hombre, aparta del hombre la adoración genuina del Señor. Dios le dice al hombre que va a llegar el tiempo que éste le va a tener que adorar en espíritu y en verdad. Es porque cuando el hombre para estos últimos tiempos se diera cuenta de que no estaba adorando al Señor en espíritu y en verdad, iba a ser demasiado tarde. El hombre iba a tener que pasar por la gran tribulación. La palabra del Señor nos dice que adoraron todos a la bestia, todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida desde el principio de la fundación del mundo. Dios le está hablando a la iglesia. Dios le habla a la iglesia. La palabra que Dios trae es para la iglesia. Hay 7 iglesias. Maravilloso es el Señor. Hay 7 iglesias. Dios le habla a las 7 iglesias. Grande es el Señor. Dios le dice al hombre, probad los espíritus. No creas a todo espíritu sin probarlos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra del Señor nos habla de estos tiempos finales, de estos últimos tiempos. Dios le dice al hombre, no creas a todo espíritu. No creas a todo espíritu. Muchos falsos maestros y falsos profetas salieron. Satanás está impartiendo el espíritu del anticristo en el hombre. Satanás pide que se le aplauda. Cuando un falso maestro y un falso profeta trae palabra del Señor, el falso maestro y el falso profeta pide aplausos para Dios. Estos espíritus, cuando salen de la boca del falso maestro y el falso profeta, según la obediencia del hombre al falso maestro y el falso profeta, estos espíritus toman posesión del corazón del hombre. Esta área espiritual del hombre muere. El hombre pierde el conocimiento de cómo es que se debe adorar al Señor. Por eso es que Dios dice que todos adoraron a la bestia. Todos los que no estaban inscritos desde el principio de la fundación en el libro de la vida. La palabra del Señor es clara. ¿Cómo puedo identificar que he caído en un espíritu de error? ¿Cómo puedo saber que el enemigo de las almas ha tomado posesión de mi mente? Para Satanás es fácil para estos últimos tiempos tomar posesión del espíritu del hombre, de la mente del hombre, quise decir. Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por Dios. O sea, el espíritu de Satanás se sienta y el hombre habla inconscientemente situaciones que vienen del mundo.
en el altar y en la casa del Señor. Comienza el hombre a practicar situaciones humanas en la casa del Señor, en el altar del Señor. Es porque el hombre cae en un espíritu de error cuando acepta las palabras que vienen de Satanás. Aún sin el hombre saber que Satanás opera en cualquier cuerpo que le lleva la palabra. Salieron de nosotros porque no le pertenecen al Señor. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El reglamento del Señor es que el hombre delante de su altar confiese su nombre en todo tiempo. La intención de Dios, lo que desea y anhela Cristo, Dios, el Maestro, aquel que le entregó al hombre vida eterna, aquel que fue y murió por el hombre en la cruz del Calvario para que éste tuviese vida eterna. Él desea y anhela en su altar una adoración genuina. Aquel que no puede confesar a Cristo en su altar tiene un espíritu de anticristo. Ha sido poseído por Satanás. Para el hombre obtener esta vida eterna necesita obedecer al Señor. Dios ya murió, ya Él derramó su sangre en el cuerpo de su Hijo. Él se hizo carne. Él se hizo carne y vino y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Al hombre le toca obedecer para que pueda recibir esta vida eterna. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El que no puede confesar que Jesucristo es el Señor. El que no puede confesar que Jesucristo es el Señor. Satanás ha impartido el espíritu del anticristo en él. ¿Cómo el hombre recibe el espíritu del anticristo? Es obedeciendo a la voz de Satanás. ¿Cómo yo sé que Satanás me está hablando? Satanás se apodera de cualquier cuerpo. De cualquier cuerpo. El hombre no es perfecto. En cualquier momento puede caer. Por eso Dios le dice, tráeme todo pensamiento. Cuando el hombre obedece a un mandato, el hombre necesita ver si lo que se está pidiendo está en la palabra. Si no está en la palabra, no viene de Dios. Todo aquel que no puede confesar a Dios con su boca, con sus manos, como Dios se lo pide, en espíritu y en verdad, tiene un espíritu de anticristo. Esto es porque el hombre ya recibió un mandato del enemigo de las almas en el cuerpo de un falso maestro y un falso profeta. Cualquier ser humano puede recibir este espíritu. Cualquier ser humano que no sea falso maestro y falso profeta. Cualquier persona que Dios llama a trabajar en su obra puede caer en esta abominación si recibe y si obedece a este mandato. Este es el espíritu del anticristo.
Él pide aplausos.